Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos otra vez en Debate 22. En México, 1 de cada 10 trabajadoras que son mujeres se dedican al empleo doméstico. A nivel nacional, son más de 2.100.000 personas que se dedican a este trabajo remunerado. De ellas, casi el 40% es de origen indígena, 9 de cada 10 de estas trabajadoras son mujeres. Este dato es muy importante porque el 10% de la fuerza laboral femenina en el país se dedica al trabajo doméstico. Más de 98,000 de estas empleadas trabajan más de 60 horas a la semana. En promedio, por cada 100 pesos que recibe una persona asalariada, a ellas les pagan 37. Ahí vemos la desigualdad y la discriminación. Es un empleo que está precarizado, al margen de la ley, generalmente sin contrato, que estipule claramente sus derechos, pero también sus jornadas. El 55% de las empleadas domésticas fueron despedidas durante la pandemia. La mayoría de ellas no se les dio ninguna indemnización o liquidación, completamente al margen de la ley. Este trabajo es medular porque permite el trabajo asalariado o los negocios de los empleadores, que es el trabajo de cuidados que no es reconocido ni valorado en México. Mucho de ello lo realizan las trabajadoras domésticas, en otros casos las mujeres. Para esto nos acompaña Marcelina Bautista. Ella es directora y fundadora de CASEC Nacional. Marcelina, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí y nos tienes muy buenas noticias relacionadas con el trabajo doméstico. Cuéntanos. Pues últimamente los derechos de las trabajadoras del hogar han avanzado. La semana pasada se reformó la ley del Seguro Social desde la Cámara de Diputados y para nosotras es un gran avance con todas las dificultades que va a tener para su aplicación, precisamente porque es un trabajo no valorado, es un trabajo que lo realizan la mayoría de las mujeres y por eso está tan desvalorizado. Se presta para el abuso de una forma espantosa porque no se respetan las jornadas, no se respeta el descanso. Cuéntanos un poco de la situación. Sí, aparte de que de toda esta falta de respeto a los derechos laborales, la afiliación a la seguridad social que anteriormente era voluntario, pues hay muchas formas de violencia hacia las trabajadoras, ¿no? Tenemos de hecho un violentómetro donde hemos enlistado todas las formas de discriminación, violencia, el cual pues hay mucho acoso sexual por parte de los hombres en el trabajo y violencia laboral por parte de las mujeres. Al no llegarse a una relación laboral establecida con base en lo que dice la ley, no sé, empezar con un contrato y los demás derechos para las trabajadoras que no se respetan porque ya están regulados en las leyes, hace precisamente que no haya una pues buena relación, ¿no? entre personas y pues más allá lo laboral. Derechos, por ejemplo, a días de enfermedad, a vacaciones pagadas, ¿es no, algo? Realmente el único derecho que más se cumple es el aguinaldo con las trabajadoras. Sí se cumple en una buena medida. En una buena medida, pero no quiere decir que también se les da lo que corresponde a la ley. Que son sino por lo más menos bien, 15 días. Exactamente. Sin embargo, pues a veces si no lo conoce la trabajadora o la persona empleadora no lo quiere otorgar tal cual dice la ley, pues se le da una semana, se le da algunos días que ellas van. Entonces, próximamente vamos a comenzar con una campaña sobre el aguinaldo, que tienen máximo al 20 de diciembre para otorgarlo, ¿no? Y bueno, los demás derechos que tienen las trabajadoras del hogar, que es muy importante, empezar a firmar un contrato por escrito, que hay contrato y que también eso ayuda a las trabajadoras del hogar. También cuando hay algún despido injustificado pueden valerse por ese contrato verbal también, que muchas de las veces son engañadas que por tener un contrato no escrito no pueden hacer nada. Sí pueden hacer al reclamar sus derechos un horario de trabajo también donde implica descanso dentro del horario que tienen en el caso de las trabajadoras que viven en el trabajo. Las que llaman de planta. Exactamente, tienen derecho a descansar 3 horas durante el día. Mira, aquí vamos a hacer una pausa porque esto lo tenía, entonces vamos a comentarlo para que lo sepan tanto los empleadores
como las empleadas, porque no se vale que abusen en función de que yo no sabía. Las trabajadoras que están de planta tienen derecho a 9 horas de descanso nocturno continuo. Significa que no las pueden interrumpir. Descanso diario de 3 horas, que era lo que comentabas, Marcelina, entre el horario de la mañana y el horario de la tarde. 1 día y medio de descanso semanal pagado, que no es un favor. Las vacaciones pagadas, que tampoco sucede. Incluido el 25% de prima vacacional. Eso es muy importante. 15 días mínimo de aguinaldo. Por ley son 15 días. Una habitación cómoda e higiénica y, por supuesto, ahora el seguro social. Pero muchas trabajadoras, Marcelina, y tú debes conocer muchísimo, que dicen, a ver, sí sé mis derechos, pero yo voy a llegar con un empleador y decirle, quiero un contrato, quiero que respetes mis horarios. Entonces, a lo mejor no es tan elegible para el trabajo como una persona que vaya a aceptar toda clase de desigualdades. Por supuesto, como cualquier otro trabajo, a veces optas por el dinero que te van a pagar o por en ese momento tienes necesidades y a veces lo que va más allá, que es la seguridad social, que en el futuro pueda uno tener una pensión, pues no es tan importante ahora para muchas trabajadoras del hogar, porque como decías al principio, ellas han tenido muchísimos problemas en el caso del COVID, que fueron muchas que se quedaron sin empleo. Entonces hoy hay trabajadoras que tienen 1 día, 2 días de empleo, entonces van también batallando por todas partes y quieren asegurar un trabajo y olvidar los derechos que les corresponde. Sin embargo, esto es muy necesario decirlo, ¿no? Tanto para la empleadora como para la trabajadora, entender que esos derechos también no solamente es bueno para la que lo va a ejercer o la que va a obtener esos derechos, sino también quien otorga ese derecho, que garantiza que un empleo estable, un recurso económico estable para esa trabajadora que también como empleadores la necesitan. Entonces, nosotras lo que buscamos es que pues haya esa relación con base a lo que marca la ley, ni más ni menos, ¿no? Justicia e igualdad es lo que se necesita en este país y que todavía falta tanto. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, está en Debate 22. Afortunadamente hay avances. Hace 3 años no existían las leyes que existen hoy, por lo menos jurídicamente ya existe un tipo de protección para las trabajadoras del hogar. Te tengo una pregunta, Marcelina. Y no sé si siga siendo, pero era común que las trabajadoras del hogar trajeran mujeres de zonas rurales, alejadas, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, y abusaban aún más de estas señoras porque, ¿qué es lo que pasaba? Tienen lejos a la familia y no saben. ¿Cómo está esa situación ahorita? Pues sigue todavía, es una situación que todavía incluso niñas que ya no siguieron estudiando y son esas niñas que alguien las contrata y que quieren que ellas sepan hacer bien las cosas, las ponen a cuidar niños cuando son niñas, entonces, y todavía la explotación, porque son niñas, no saben cuánto cobrar, incluso las familias son las que las traen a las ciudades y pues quien las contrata, incluso hay violación hacia esas niñas, trata hacia esas niñas, entonces esa situación que está invisible todavía, pues sucede, ¿no? Sucede de hace muchos años y ahora con las leyes, pues nosotras como organización tenemos la base jurídica para hacer valer esos derechos y sobre todo pues visibilizar todas estas situaciones que suceden todavía con las trabajadoras del hogar. Estabas hablando, decías que muchas de estas niñas no saben cuánto cobrar. ¿Cuánto es un tabulador mínimo considerado justo para este trabajo? Sí, creo que nosotras tenemos un tabulador de salarios con 4 categorías. La categoría, por ejemplo, de limpieza general, que es limpiar de manera rápida, digamos, o limpieza profunda, desde descochambrar la cocina, baños o limpiar closets y todo.
hay de 350 a 400 pesos. La jornada de 8 horas. De 8 horas. De ahí se puede aumentar lavado, planchado, cocina, cuidado de enfermos, niños o adultos mayores, y entonces se va también bajo los conocimientos que tiene una trabajadora que sabe cuidar a una persona enferma, pues cobra más, ¿no? ¿Cuánto? Entonces, entre 500 y 600 pesos por día, una jornada de 8 horas. Esto es algo que hay que entender, son jornadas de 8 horas, no hasta que el patrón quiere que se vaya, porque a veces pasa eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de la cocina, ¿no? Es una jornada donde desde la mañana a veces hay que comenzar hasta la cena, y son tiempos donde la trabajadora está parada mucho tiempo, y por eso también entra esta cuestión del descanso de las jornadas, de las jornadas, porque son muchas horas. Estamos hablando por ley que son 8 horas, sin embargo, en la práctica son de 12 hasta 14 horas. Sí, ¿no? porque Entonces, son unos abusivos, no les importa. Para las personas que aparte tienen a su cargo un niño, porque muchas veces ves eso, que quieren que les hagan toda la limpieza, más la cocina, más las cuestiones de lavado de ropa, pero aparte cuidar a los niños. Y por eso para nosotros eso es muy importante, o para decirlo es muy importante, que la jornada de trabajo, las actividades, y si aumentan actividades, porque eso es lo que sucede. En una casa el trabajo del hogar nunca se acaba, siempre se aumenta ese trabajo. Es el más malagradecido que existe. Y entonces, si la trabajadora la contratan para que cuide al niño, pero al ratito ya hay que ir al súper, hay que lavar tal ropa, hay que limpiar mientras duermen los niños, pero no hay un aumento de salarios. Entonces es importante hablar que también en nuestro tabulador o en la ley habla de horas extras y pago extra, por supuesto. Eso es muy importante, y es muy importante saberlo, pero también aplicarlo. Las trabajadoras de planta, ¿cuál sería el rango salarial? El rango salarial de una trabajadora, aquí también quiero hablar un poquito, porque luego las personas dicen, es que cobran muchísimo y no saben esto, no estudiaron X. Para el trabajo del hogar, muchas trabajadoras no tuvieron la oportunidad, o no hay una instancia donde se capaciten, profesionalicen y se vayan a realizar este trabajo que busca la persona empleadora. Sin embargo, las trabajadoras del hogar, por los años que llevan en este tipo de trabajo, pues saben, son expertas en eso, solamente que no tienen un certificado o un documento que avale que ellas saben hacer ese trabajo, y por eso CASE, que es la organización que está funcionando para la defensa y para la capacitación profesional de las trabajadoras, ¿no? Entonces, de la cual eres la directora y la fundadora. Hace 22 años fundé CASE, ahora dirijo la organización y capacitamos en sus derechos laborales, capacitamos en las técnicas para mejorar este trabajo en el hogar, y aprendan también, ¿no? Hay muchas cosas que todavía hay que aprender, y sobre todo hay enfermedades del trabajo en las trabajadoras del hogar, y ahí también se enseña cómo mover un mueble pesado, o cómo también hacer el trabajo para que también la persona empleadora pues esté satisfecha del trabajo que se le haga, y sobre todo que la trabajadora cobre lo que vale este trabajo, ¿no? Entonces, nosotras, otro trabajo que estamos haciendo con las trabajadoras es que, a partir de esta reforma que hay tanto local como a nivel internacional, y ahora con la seguridad social, tanto las trabajadoras como las personas empleadoras están requiriendo de asesoría, y estamos apoyando en todo eso. Por ejemplo, para la inscripción de la seguridad social, que mucha gente dice, es que no puedo, es que esto está todo mal, y todo no está mal. Yo creo que lo importante es saber cómo hacer esa inscripción, y por eso también hemos creado una aplicación que se llama Dignas, Derechos de las Trabajadoras del Hogar, que tiene una liga donde pueden llegar al micrositio del IMSS y buscar ahí toda la información que se necesita para la inscripción de las trabajadoras. ¿Cuánto le cuesta al empleador inscribir a la trabajadora del hogar en el IMSS? Ahorita, bueno, el IMSS tiene una calculadora,
y lo que una empleadora inscribe a su trabajadora, hay una calculadora donde ponen el salario que gana la trabajadora y ahí va a arrojar cuánto paga la persona empleadora y cuánto va a pagar la trabajadora. Entonces ambas pagan también su seguro, no es que solamente la empleadora y también el Estado, ¿no? Pone lo que le toca para la salud de las trabajadoras y el aseguramiento, ¿no? Entonces es importante decir que dependiendo de lo que gana la trabajadora va a ser lo que pague la empleadora y ella también. Y queda mucha duda, he escuchado muchas personas que dicen, pero es que yo solo tengo una señora una vez a la semana, aún así tienen la obligación. Sí, el IMSS lo resolvió anteriormente, en la primera fase del plan piloto, era también un poco que se pusieran de acuerdo las empleadoras, los empleadores para dar de alta todos juntos a las trabajadoras. La trabajadora le costaba mucho trabajo porque no convencía a nadie. A veces uno, a veces no, nadie quiso, entonces el IMSS lo ha resuelto de que independientemente tengas un día, 7 días a la semana, dependiendo del día que tú tengas a una trabajadora, ese día la tienes que asegurar. Y se paga un porcentaje. Y se paga el porcentaje de manera proporcional y si tiene 5 o 7, si los 7 la asegura esos días que va con ellos, pues al final el total resulta, ¿no? Para que la trabajadora tenga los 30 días, ¿no? Nos tenemos que ir a una pausa, pero antes nos quedamos con la duda, ¿cuánto es el salario mínimo que debe de recibir una trabajadora del hogar que está de planta, que vive en la casa? Sí, por cierto, a eso íbamos cuando hablaba del salario de las trabajadoras. Ahorita lo mínimo que gana una trabajadora de planta es de 12,000 pesos. 12,000 pesos mensuales. Al mes. En lo cual se tienen que valer los derechos de vacaciones, descanso, salud. Vamos a hacer una pausa. Cualquier duda que tenga está en nuestras redes sociales, pero también las tuyas. ¿Cómo se pueden comunicar contigo, Marcelina? Pueden encontrarnos al 5510-662703 o nuestra página de @casemx. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos. Seguimos con Marcelina Bautista. Marcelina, me llamó mucho la atención algo que comentaste. El salario mínimo para una persona de planta son 12,000 pesos. Existen estas agencias donde dicen que ellos se encargan de verificar los antecedentes de las personas, pero ofrecen muchas empleadas del hogar por menos de 12,000 pesos. ¿Qué pasa con las agencias? Pues las agencias ahorita están funcionando por toda esta también pues ola, digamos, de visibilidad que tiene las trabajadoras del hogar y sobre todo son agencias que no están conociendo todo el marco normativo. ¿O no les importa? Sí, claro. Entonces tenemos trabajadoras del hogar, incluso en CASE, donde pues han ido a las agencias, pero no han defendido los derechos o pasa algún problema en los hogares y regresan a la agencia y pues no hay esa defensa porque no se conoce cuáles son los derechos de las trabajadoras. Pero también las agencias deberían de estar regulados porque existe un convenio sobre las agencias, sin embargo en México eso no funciona de esta manera. Entonces, bueno, nosotras como organización defensora y que es una organización de trabajadoras del hogar, buscamos la aplicación de la ley y también sabemos lo pesado que es este trabajo, lo que significa este trabajo para muchas personas, incluso, ¿no?, quien tiene empresas y bueno, las empresas funcionan porque hay una trabajadora cuidando al enfermo, a los niños, la casa, que tenga la comida, que esté limpio. Simplemente los empleadores pueden salir a trabajar porque hay una persona que se encarga de su casa. Irregular para este trabajo y que nos costó muchos años. Sin embargo, hoy lo que buscamos es que sea aplicable
estas normas y especialmente, ¿no? Ahora lo que buscamos es que el Ejecutivo publique la ley del Seguro Social y se empiece a aplicar, pero también que genere políticas públicas para un trabajo digno o decente, como dice la Organización Internacional del Trabajo, para las trabajadoras del hogar. Y va a ser decente este trabajo cuando se cumplan todos estos derechos. Ahora, ¿qué pasa para las trabajadoras del hogar que nos están viendo, que ya están trabajando en un lugar que no tuvieron contrato, que no las están inscribiendo en el Seguro Social? ¿Qué hacen? ¿A dónde acuden? ¿Cómo comprueban que tienen este vínculo laboral? Bueno, primero es que ya está la Ley Federal del Trabajo regula todos los derechos igual que cualquier persona. Reciente estamos emocionadas que se logra la Ley del Seguro Social, también la norma internacional que es un paraguas que permite que se regule los demás derechos en México. Entonces, las trabajadoras tienen derechos. Lo importante es hacerlo cumplir. ¿Y cómo hacerlo cumplir? Es que empiecen a firmar contrato, aunque tengan, no sé, 15, 20, 30 años en ese mismo trabajo, pueden empezar ahora y empezar con la seguridad social, ¿no? Entonces, ¿y si no se las quieren dar? ¿A dónde van? Si no se las quieren dar, pueden acudir a CASE, que es ahí tienen nuestros datos, pero también pueden ir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México o la Federal también. Hay mucha información sobre eso. El problema es que muchas veces como nunca se atendió este tema, incluso las personas empleadoras dicen, es que si no tienes contrato conmigo, entonces no puedes demandarme, ¿no? Y no se trata de demandar, se trata de que se cumpla ese derecho que está ahí en la ley. Sí pueden, ¿no? Aunque no haya un contrato. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo ha hecho un estudio para las personas empleadoras y han encontrado que sí pueden asegurar a las trabajadoras y pueden pagarle un salario justo. Porque y eso es bien importante, entender el justo. Por eso estábamos hablando de los tabuladores contigo, porque en este país hay mucha desigualdad social, mucho clasismo, porque el trabajo del hogar en ciertos países como Estados Unidos, los países europeos, 1, es carísimo. 2, se paga por hora. O sea, sí se respeta. No lo haces tú, porque pues nadie, no lo puedes pagar tan fácil, ¿no? Y también creo que cuando hablas de racismo, clasismo, en México simplemente ahora donde están los edificios, donde vemos que incluso en sus reglamentos se establece que tal lugar no puede andar una trabajadora del hogar. ¡Qué vergüenza! Pero cuando pasean una mascota o pasean a los niños, sí pueden pasar ahí, o hay por otro lado donde puedan pasar las trabajadoras del hogar. Entonces, esa discriminación que está basado en pues todo este clasismo que existe en México, ¿no? Con las personas. Estamos muy enfermos todavía. ¿Nos puedes dar más ejemplos de esta discriminación? Porque estos son puntos muy importantes para quienes nos están viendo, porque muchas veces lo hacen sin saber o lo hacen ya por costumbre. ¿Cuáles son estos ejemplos? Claro, la discriminación está tan normalizado que lo hacemos inconscientemente y no nos damos cuenta. Sin embargo, cuando a una persona no le gusta cómo le estás hablando, cómo la estás tratando, pues tienes que darte cuenta también, ¿no? Y en los hogares lo que buscamos es que haya este trato digno hacia las trabajadoras del hogar, porque pues qué bueno que hay personas que nos contraten, porque pues por ello también podemos ganarnos la vida. Sin embargo, el pero trato es indispensable su trabajo. que existe aquí es lamentable, ¿no? Hay este acoso hacia las trabajadoras, esta violación a sus derechos, esta violencia que muchas viven todavía de que no se le paga a la hora y que a lo mejor trabajó pero no le pagó o la despidió y dice no te conozco, o conozco a ella, pero o es ella la que quién sabe cómo le hizo, pero pues no trabajó conmigo. Entonces va a algún espacio, alguna institución a demandar sus derechos o el trato que se les dio y pues no hay buena resolución al respecto, porque siempre quien gana son las personas empleadoras. Y eso tiene que cambiar. Y eso tiene que cambiar y eso lo sabemos nosotras, sabemos que instituciones no están poniendo atención a este sector que está tan vulnerable ante toda esta situación que está viviendo, ¿no? O trabajando.
Sin duda, nos importa mucho este tema. Desde Canal 22 hacemos el ofrecimiento, Marcelina, para ustedes. Muchísimas gracias. Todas las leyes que quieran echar para adelante desde esta trinchera, cuenten con ella, cuenten con este foro, con este horario. Y es muy importante para el auditorio que nos está viendo, es un tema básico de justicia, no es un favor, no es una dádiva, es lo mínimo elemental que necesitamos para tener un país más justo y menos desigual. De nueva cuenta, quienes se quieran poner en contacto con ustedes, ¿y dónde está su centro físicamente ubicado? Ahorita estamos trabajando en línea todavía apenas en el siguiente 2 meses vamos a estrenar lugar donde vamos a recibir y capacitar a las trabajadoras del hogar, pero nos pueden encontrar al 5510-662703 y pues lo último que quiero decir es que la relación y la situación del trabajo del hogar tiene que cambiar para que también las funciones de otros tipos de trabajo pues sea mejor. Claro que sí. Marcelina Bautista, gracias por estar aquí, pero también muchas gracias por tu labor. Gracias, los esperamos la próxima semana en otro Debate 22. Que tenga muy buena noche y le dejamos nuestras redes sociales para cualquier duda o aclaración. Gracias.